Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia. Mi nombre es Gonzalo Algorri, soy el director comercial de Singular Bank y esta tarde actuaré como moderador. En primer lugar, quiero agradecerles su asistencia, pero sobre todo la confianza que diariamente depositan en nosotros para la gestión de sus ahorros y de sus inversiones. La conferencia de hoy, titulada El nuevo impuesto sobre transacciones financieras, lo que habitualmente denominamos tasa Tobin, será impartida por Carlos López Henares, que es nuestro director de planificación patrimonial en Singular Bank. Espero que resulte de su agrado. Una vez finalizada la intervención del ponente, tendrán la posibilidad de dirigirle preguntas que pueden ir enviando a lo largo de la presentación utilizando el chat del que dispone la herramienta. Ya sin más preámbulos, paso la palabra a Carlos. Muchas gracias. Agradecía a Gonzalo Algorri su presentación y no quería tampoco comenzar yo mi exposición sin agradecerles a todos ustedes su participación en este evento. Sin esa participación, obviamente el evento no se haría posible y por tanto vaya nuestro agradecimiento por delante, ¿no? Vamos a hablar hoy del nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, como decía Gonzalo, la llamada tasa Tobin. Vamos a hacer una pequeñísima referencia a los antecedentes históricos y legislativos de esta figura para después analizar cómo ha quedado implantada en el sistema español y los efectos que previsiblemente tendrá sobre el mismo, ¿no? Esta figura fue propuesta pues allá en el año 1972, por un economista norteamericano, James Tobin, que después fue galardonado con el Premio Nacional del Nobel de Economía en el año 1982. Y él lo que proponía era un impuesto que frenara la especulación a corto plazo, las operaciones de contado en el mercado de divisas, como consecuencia de la extraordinaria volatilidad que en precios y en tipos de cambio provocaban, ¿no? Con el consiguiente efecto desestabilizador para las distintas economías nacionales. Lo cierto es que después la figura ha ido evolucionando, tanto con los movimientos antiglobalización como con posterioridad por la crisis financiera del año 2008. Pero lo cierto es que hoy, en los diferentes sistemas o países donde tiene establecida alguna figura similar, pues se ha convertido en un impuesto con un alcance mayor, es decir, no solo se grava, ya veremos que no todos lo hacen de la misma forma, pero ya no solo se gravan las operaciones de cambio de divisa, sino que en principio, bueno, pueden grabarse operaciones de compra de acciones, bonos o derivados, y ya no está configurado como un impuesto para evitar, como digo, los efectos que en términos de volatilidad provocaban ciertas transacciones, sino que se ha convertido más en un medio de generación de ingresos para el desarrollo económico y social de aquellos países que tienen pues una situación de baja disponibilidad presupuestaria, ¿no? Ha sido muy difícil, la verdad, que encontrar una solución armonizada a nivel de la Unión Europea para el establecimiento de este impuesto, que la verdad, dicho sea de paso, hubiera sido lo ideal, ¿no? Porque como tendremos ocasión de ver, pues evidentemente el establecimiento del impuesto por parte de ciertos mercados o en ciertas jurisdicciones pues puede producir movimientos de deslocalización y de huida hacia otros mercados, ¿no? Pero como digo, ha sido muy difícil encontrar una solución armonizada. Inicialmente se hizo una propuesta en el año 2011 para los 27 de la Unión, pero fue rechazada por el ECOFIN en el año 2012. Y después se ha iniciado un proyecto de trabajo para la elaboración de una circular por 10 países de la Unión que abogan por el establecimiento de algún mecanismo similar: Francia, Alemania, España, Bélgica, Eslovenia, Eslovaquia, Grecia, Portugal, Austria e Italia. Pero lo cierto es que a fecha de hoy, y esto ya denota un poco las dificultades y las diferentes visiones que los países tienen sobre esta figura impositiva, a fecha de hoy ha sido imposible alcanzar ese acuerdo, ¿no? Y algunos países, entre los que se encuentran España o Francia o Italia, pues han decidido ir estableciendo su propio impuesto en espera de que se encuentre una solución armonizada para esta figura, ¿no? Y este ha sido el caso de España. A partir de enero, del 16 de enero del año que viene, y lo digo porque la norma se publicó el 16 de octubre del ejercicio en curso y entra en vigor a los 3 meses de su publicación en el BOE. Por tanto,
afectará a todas aquellas operaciones con el contorno que vamos a ver ahora que se realicen a partir del 16 de enero del 2021. Quiero resaltar dos características básicas de este impuesto porque, en fin, hemos tenido ciertos mensajes que desorientan sobre la auténtica naturaleza del impuesto, ¿no? Este es un tributo indirecto y así lo establece la norma, es clarísima su configuración como impuesto indirecto. Los impuestos indirectos son los que gravan manifestaciones indirectas de la capacidad contributiva, en definitiva la compra de bienes y la compra de servicios, ¿no? Y en este caso es un impuesto que grava con claridad la compra o la adquisición a título oneroso de acciones de determinadas compañías españolas. Y lo digo porque se ha dicho mucho que si era un impuesto que gravaba los servicios de intermediación, que si gravaba al sector financiero. Bueno, como tendremos ocasión de ver, desde luego el contribuyente, y como tal aparece configurado en la norma, como no podía ser de otra forma con la naturaleza que hemos comentado del impuesto indirecto, es el adquirente de los títulos. ¿Y cuáles son las operaciones gravadas por este impuesto? Bueno, grava la adquisición a título oneroso de acciones de sociedades de nacionalidad española cuando se cumplan una serie de requisitos. Y es importante que tengamos en cuenta esto. El impuesto está configurado en base al principio de emisión. Es el país de emisión de los títulos, de alguna manera, el que genera o activa el impuesto, con independencia de quiénes sean las personas que intervengan en la contratación, del mercado en el que ésta se realice y cualesquiera que sean, como digo, los intermediarios financieros intervinientes, ¿no? Tiene que ser acciones de compañías españolas que estén admitidas a negociación en un mercado español, pero no solo en un mercado español, en un mercado regulado en otro estado de la Unión Europea o en un mercado equivalente de un tercer país, por ejemplo, un ADR de una compañía española negociado en Estados Unidos, también quedaría sometido al pago de este impuesto. Y el requisito de base es que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea 1 de diciembre del año anterior al ejercicio en que se adquiera superior a 1.000 millones de euros, ¿no? La cifra de 1.000 millones obviamente es una cifra aleatoria, pero con esto lo que se ha pretendido excluir del impuesto es la compra de acciones de compañías de menor tamaño. De hecho, si tenemos en cuenta, en fin, las circunstancias del ejercicio pasado, pues esto afectaría aproximadamente a 60 y tantas compañías negociadas en el mercado español, ¿no? Va a ser el Ministerio va a publicar en la sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria antes del 31 de diciembre de cada año cuáles son las compañías que se ven afectadas por este impuesto y, por tanto, tendremos plena seguridad jurídica sobre qué títulos activan, ¿no? Cuya compraventa activa el impuesto y cuáles no. Y como digo, el impuesto se produce con independencia de que se ejecute en un centro de negociación, en otro mercado o sistema de contratación, por un internalizador sistemático o incluso mediante acuerdos directos entre las partes contratantes. Obviamente esto va a afectar un poco a la mecánica de la liquidación del impuesto, pero es independiente de dónde se ejecute la operación y de quiénes sean los sujetos intervinientes, ¿no? Grava también, como digo, los certificados de depósito representativos de las acciones que reúnen los anteriores requisitos y grava también la adquisición de las acciones que cumplan estos requisitos cuando su adquisición derive de la ejecución o liquidación de obligaciones de algún convertible, de instrumentos derivados o de cualquier otro instrumento financiero. Esto no quiere decir que la operativa con derivados esté grabada, La operativa con el derivado no está grabada y, de hecho, si contratamos un bien de derivado que se liquide por diferencias y, por tanto, que no dé lugar nunca a la adquisición física del título, pues no quedaremos sometidos al impuesto. Esto va a afectar, como digo, a aquellas operaciones que se liquiden con entrega física. Hay una serie de operaciones exentas, que, en fin, no quiero tampoco entrar mucho en el detalle del análisis, porque prácticamente a los inversores particulares estas exenciones no nos son nunca de aplicación. Son operaciones que quedan exentas o bien para caracterizar el correcto funcionamiento del mercado primario, en emisiones, operaciones pues para el funcionamiento de los mercados, que son las adquisiciones realizadas por los intermediarios financieros encargados de estabilización de precios, las adquisiciones que hace un depositario central de valores para el cumplimiento de sus funciones en el ámbito de compensación y liquidación, las adquisiciones por parte de los proveedores de liquidez en el ejercicio de sus funciones, etcétera, etcétera, ¿no? También quedan exentas las adquisiciones que se produzcan entre sociedades que formen parte de un mismo grupo en términos del artículo 42 del Código de Comercio, las derivadas de las operaciones de reestructuración empresarial hechas con neutralidad fiscal,
así como las adquisiciones derivadas de medidas de resolución y los préstamos de valores, las operaciones de cesión temporal de títulos. La base imponible es el precio, el precio de compra de la acción, obviamente por el número de títulos que hayamos comprado, ¿no? Y no se incluyen en la base del impuesto ninguno de los costes de la transacción derivados de precios de infraestructuras de mercado, cánones, ni comisiones por intermediación, ni ningún otro gasto asociado a la operación. En aquellas operaciones en que no se exprese el importe de la contraprestación, por ejemplo, una operación que se hace por permuta, la base imponible viene determinada por el valor correspondiente al cierre en el mercado más regulado, más relevante por liquidez del valor en cuestión, el día último de negociación anterior al que tenga lugar la operación, ¿no? Y luego tenemos una serie de reglas especiales cuando deriven de bonos convertibles, de la adquisición o liquidación de derivados, pero sobre todo hay una regla interesante, que es la de las operaciones intradía, y lo digo porque esto permite ver cómo nos hemos alejado de la configuración inicial del impuesto. Precisamente, bueno, estas operaciones intradía pues se verían muy handicapadas o limitadas a la hora en su capacidad de obtener resultados positivos, teniendo en cuenta el importe del impuesto. Y la ley ha establecido una regla especial para fijar la base imponible en estas operaciones. En definitiva, solo nos van a gravar por el importe neto de los títulos que nos hemos quedado al final del día. Y me explico, si hemos comprado una partida por la mañana de 1000 acciones de una misma compañía, pero a lo largo del día hemos ido vendiendo pues, a los 800 títulos, por poner un ejemplo, nos queda una posición neta de 200, nos van a ganar por esos 200 títulos y por el precio medio de todas las operaciones de compra que hayamos hecho en ese día. Por tanto, digo, lejos de desincentivar operaciones especulativas a corto plazo, precisamente tiene una regla especial para la fijación de la base imponible para precisamente facilitar y no obstaculizar las operaciones intradía, ¿no? Aquí vemos un poco, bueno, la relación está expresada con un cierto detalle, porque quiero que se queden ustedes con el contenido del texto de la presentación para que lo puedan analizar con detalle, ¿no? Pero en definitiva la ley configura como contribuyente, sin lugar a duda, al adquirente de los valores. Malamente puede ser otra persona el contribuyente cuando lo que grava es la compra de acciones españolas, ¿no? Y en fin, sí hay que distinguir en una técnica ya tradicional en nuestro ordenamiento jurídico entre quién es el contribuyente, que es el que realiza dicho imponible grabado, la compra de las acciones, y a quién le impone la ley las obligaciones, la obligación básica, que es la de pago, y la obligación de declaración y liquidación del impuesto, que es a los intermediarios financieros. Como por otra parte, no podría ser de otra forma, ya que, como tendremos ocasión de ver, pues lo que se pretende es que exista un mecanismo automatizado para la liquidación del impuesto con ocasión de cada operación de compra. Al final, los intermediarios financieros que van a liquidar el impuesto pues pueden estar actuando bien por cuenta propia, será la empresa de servicios de inversión o entidad de crédito que realiza una adquisición de acciones por cuenta propia, en cuyo caso tiene que hacer la declaración y pago del impuesto en calidad de contribuyente. Ha comprado los títulos y tiene que pagar el impuesto, ¿no? Pero los intermediarios financieros también van a liquidar y a declarar y liquidar el impuesto cuando están adquiriendo por cuenta de un tercero, ¿no? En cuyo caso operan como sustitutos del contribuyente, ese es el término que utiliza la norma, ¿no? Vemos que, en fin, que hay una cierta variación en función de la casuística de quién es el obligado a liquidar el impuesto, pero al final y con carácter general quien liquida el impuesto va a ser el intermediario financiero que recibe la orden directamente del adquirente, ¿vale? En aquellas operaciones en las que ni se hacen en un centro de negociación, ni interviene ninguna de las personas o entidades intermediarios financieros mencionados, pues al final el impuesto lo va a liquidar el depositario, la persona que presta el servicio de custodia al adquirente de los títulos. Y además, en este caso, el adquirente de los títulos, como por ejemplo en una operación que se ejecute directamente entre las partes intervinientes, ¿no? Además, en este caso, como digo, el adquirente de los títulos le tiene que comunicar a la entidad que presta el servicio de depósito, bueno, pues cuáles son las circunstancias que le determinan la obligación de liquidar el impuesto y su cuantificación, ¿no? Y paralelamente, como digo, a este mecanismo de contribuyente, sea de liquidación y pago del impuesto por el intermediario financiero, sea como contribuyente o como sustituto del contribuyente, la ley configura una serie de responsables solidarios. En definitiva,
el adquirente de los valores que comunique información incorrecta o inexacta para aplicación de las exenciones o para la fijación de la base imponible en aquellas operaciones que tengan reglas especiales para la fijación de la base imponible, pues se convierte en responsables solidarios del impuesto. Eso que quiere decir que la agencia tributaria podría exigirles directamente a ellos el pago sin necesidad de ninguna acción de derivación de responsabilidad contra el responsable, ¿no? Tanto en esta slide, yo creo que se ve con claridad que tenemos como sujeto pasivo al intermediario financiero y que liquidará al contribuyente cuando adquiere por cuenta propia o como sustituto del contribuyente cuando adquiere por cuenta de terceros. La verdad que ha habido un cierta, no sé, discusión, revuelo, confusión en medios sobre si esto se iba a trasladar a los inversores, al contribuyente, vía incremento de comisiones. La verdad que la comisión por el servicio de intermediación es mucho más baja que el impuesto, y por tanto está claro que no está agravando el servicio de intermediación. Y lo que ocurre es que, bueno, yo creo que no hay que buscarle tres pies al gato, si me permiten la expresión. La ley general tributaria es muy clara, ¿no? Cuando una persona está liquidando el impuesto como sustituto del contribuyente, pues la propia ley le habilita para exigir del contribuyente, que es el que ha realizado el derecho imponible y el que pone de manifiesto su capacidad de pago con la operación de compra, pues la ley general tributaria le permite al sustituto repercutir al contribuyente el importe de las obligaciones tributarias que haya satisfecho, ¿no? Bueno, este cuadro trata un poco de, en fin, al final yo creo que para el inversor final tiene poca trascendencia, ¿no? Pero puede ser más importante en el ámbito del circuito de los intermediarios financieros que intervienen en la operación, porque a veces hay una cadena tal de intermediario financiero que uno ya no sabe quién tiene que liquidar el impuesto, ¿no? Y la distinción es sencilla. Cuando un intermediario financiero está comprando por cuenta propia, pues liquida como contribuyente. Cuando no actúa por cuenta propia, si ha recibido la orden del inversor final, o sea, Singular Bank que recibe una orden final del cliente, pues entonces lo tiene que liquidar como sustituto del contribuyente. Pero cuando el intermediario financiero ha recibido la orden de otro intermediario financiero, es será el intermediario financiero que ha recibido la orden directa por cuenta del cliente quien tiene que proceder a efectuar la liquidación declaración, liquidación y pago del impuesto. El tipo impositivo es un 0,20, que como se pueden imaginar, pues es un tipo impositivo importante. Puede suponer una merma en términos de rentabilidad, pues importante para las operaciones, sobre todo para operaciones de corto plazo, ¿no? Y como decía antes, pues por la fecha en que fue aprobada y publicada la ley, pues este impuesto empezará a gravar ya todas las transacciones o todas las operaciones que tengan lugar a partir del 16 de enero de 2021. Está previsto a través de un reglamento que hoy está en fase de exposición pública, todavía no ha sido aprobado, pero está previsto un procedimiento o el desarrollo de un procedimiento reglamentario para que todo esto se liquide a través del SCLV, del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de Iberclear. Al final, Iberclear lo que va a hacer es liquidar las operaciones por cuenta del intermediario financiero con el que tenga la cuenta. Este se lo va a ir trasladando de esta forma así a los siguientes intermediarios financieros hasta que llegue al final por repercusión al comprador o al inversor final, ¿no? Bueno, el impuesto se devenga cuando se produce el cambio de titularidad en la anotación o el registro de los valores a nombre del adquirente, y le está previsto que los periodos de liquidación coincidan con el mes natural, ¿no? Bueno, este es una diapositiva que pretende un poco reflejar pues cómo podría ir en nuestro caso concreto el flujo de liquidaciones, ¿no? Inversis, como entidad participante de Iberclear, pues será la que liquide por cuenta de sus intermediarios financieros, y el intermediario financiero, como digo, será el que al final se lo repercuta en la cuenta del cliente, ¿no? Bueno, hasta aquí yo creo que la parte negativa. También hay que tratar de ver porque yo creo que esto va a afectar de forma muy negativa a los volúmenes de contratación en el mercado español, que ya venían cayendo de forma significativa en los últimos ejercicios, pero obviamente pues habrá gente tanto inversores nacionales que prefieran acudir a comprar acciones de compañías extranjeras que no resulten gravadas por este impuesto, y también tendremos un gran volumen de inversores no residentes que deslocalizarán su inversión y que dejarán de acudir al mercado español, ¿no? Por tanto, creo que va a tener una caída notable en los volúmenes de contratación, y además yo creo que
la potencia recaudatoria del impuesto, pues si te tiene en cuenta, como digo, la caída, la tendencia en la caída de los volúmenes de contratación, creo que va a distar bastante de las previsiones que ha hecho nuestro Ejecutivo sobre lo que se va a recaudar por este impuesto. Y por otro lado, pues también hay que tener en cuenta que al final, si se disminuye el volumen de contratación, pues habrá menos plusvalías gravables y además la plusvalía gravable también será inferior como consecuencia de que el impuesto que se paga con ocasión de la compra pues debe que ser deducido en fin, a la hora de hallar la ganancia o la pérdida que se obtiene con la enajenación de este activo, ¿no? Y por tanto, bueno, resta por ver cuál será el impacto real que tenga en su capacidad recaudatoria. Pero lo cierto es que se producirán desviaciones de operaciones hacia otros mercados. Y además esto lo hemos visto, quiero decir, hay países que ya lo han establecido y lo han terminado suprimiendo como consecuencia de la caída en los volúmenes de contratación y en la deslocalización a otras jurisdicciones, ¿no? de operaciones bursátiles a otras jurisdicciones, ¿no? Bueno, obviamente como alternativas para hacer operaciones de bolsa que no resulten gravadas por el impuesto, operaciones e inversiones financieras que no resulten gravadas por el impuesto, pues tenemos la renta variable extranjera y ojo, hay que analizar en qué país queremos operar porque, como digo, hay otros países, Francia, Italia, Bélgica, que también tienen establecido el impuesto, ¿no? También podemos acudir, por supuesto, a renta variable española que no cumpla el requisito de contratación del volumen de capitalización bursátil. Como decía, esto va a afectar aproximadamente a 64 o 65 compañías de las que se negocian en bolsa española, ¿no? La compra de ICES de instituciones de inversión colectiva pues no está gravada por el impuesto, pero obviamente si compramos instituciones de inversión colectiva que sí tengan exposición al mercado español porque compren acciones que reúnan estos requisitos, pues el impuesto lo va a pagar la institución y obviamente vamos a perder rentabilidad como consecuencia del pago de ese impuesto en términos de caída de valor liquidativo. Inverco hacía una estimación que me resulta difícil de enjuiciar, pero estimaba que la pérdida de patrimonio en fondos de inversión españoles en el plazo de 25 años, como consecuencia de la aplicación de esta tasa, puede oscilar entre un 7,4% del patrimonio actual y en los fondos de pensiones españoles pues de un 5 y pico, ¿no? Porque, como digo, pues obviamente habrá menos inversión en instituciones domésticas y, por otra parte, si la institución de inversión colectiva doméstica hace inversiones en este tipo de activos, pues verá mermada su valor liquidativo, ¿no? Pero, por supuesto, tenemos un amplísimo abanico de instituciones de inversión colectiva con escasa exposición a acciones de sociedades españolas. De hecho, como saben, la jurisdicción por excelencia para la localización de instituciones de inversión colectiva es Luxemburgo y tenemos un universo extraordinario de instituciones con muy poca exposición a mercado español, ¿no? Y luego, por supuesto, también pues podemos invertir en bolsa española a través de derivados, pero que sean liquidados por diferentes, ¿no? Si hacemos una operación con un derivado y al liquidarla se liquida con entrega física y nos adjudican el título, pues con ocasión de la adquisición de ese título tendremos que pagar el impuesto. Y estos son muy brevemente los aspectos esenciales del impuesto que les queríamos comentar. Yo, sin más, pues lo que hago es darles paso al turno de preguntas que entiendo que habrán formulado a través del chat y que habrá recibido Gonzalo Algorri, para que Gonzalo me dé traslado de las mismas y, en la medida de lo posible, pues poderles dar una respuesta sobre la marcha. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Pues paso ya a realizar algunas de las preguntas que nos han ido llegando al chat, y aquellas personas que quieran, aquellos asistentes que quieran también incluirlas, pues estamos absolutamente a tiempo. La primera de ellas es si hay algún otro país fuera de la Unión Europea, porque hemos hablado de la Unión Europea, que haya anunciado esta misma medida o en que ya esté vigente. Sí. Yo no soy un gran experto en mercados bursátiles, no soy experto en temas fiscales, pero en fin, así que me suene, pues por ejemplo Suiza tiene un impuesto a las transacciones financieras, ¿eh? Y hay otras jurisdicciones en el ámbito de la Unión. Sé que me preguntabas por fuera de la Unión, que lo conozco menos, pero en el ámbito de la Unión tenemos ya países como Francia e Italia. Además, Francia e Italia con un esquema similar al español. Si bien en Francia el tipo es del 0,3 y en Italia es del 0,2. Es verdad que Italia grava también algunas operaciones con derivados y algunas operaciones con renta fija, ¿no?
pero sí hay otras jurisdicciones que lo han establecido. Suecia lo tuvo mucho tiempo y terminó aboliéndolo porque produjo efectos muy negativos. Pero en fin, eso lo que habrá que hacer es obviamente un mapa con las jurisdicciones, digamos, que presenten atractivo bursátil a efectos de saber de antemano si las operaciones realizadas en dichos mercados que sean atractivos, como digo, pues resultan o no gravadas por este impuesto. Muy bien. Nos preguntan también si afecta a warrants o derivados con activo subyacente de acciones españolas. Como digo, dependerá de cómo se liquide el activo. Si el activo lo liquidamos por diferencias, pues no hay ningún problema, pero si el activo se liquida con entrega física y a vencimiento nos adjudican los títulos, tendremos una adquisición y sí resultará grabada la operación. Por supuesto, si el subyacente reúne los requisitos que hemos comentado, acciones de sociedades españolas negociadas en mercados organizados y con un volumen de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. Muy bien. Nos dice otro asistente, bueno, más que una pregunta, es un comentario, dice que esta tasa es un motivo más para alejarse del mercado bursátil español, ¿no? Sobre todo con la facilidad que hay ahora de invertir en empresas foráneas y, bueno, supongo que es para que hagas un comentario si estás de acuerdo con esta afirmación. Vamos a ver, yo no suelo dar consejos en materia de inversiones porque no es mi rol, no soy abogado y soy fiscalista. Sí que creo, porque es casi una cuestión matemática, que obviamente el atractivo del mercado español, y pongo lo de atractivo entre comillas, porque en fin ha habido mercados competidores que a la vista está que han evolucionado muchísimo mejor, ¿no? Pero creo que el atractivo del mercado español se ve todavía más mermado como consecuencia del establecimiento de un impuesto que merma la rentabilidad de cualquier inversión. Muy bien, Carlos. Nos preguntan cómo se aplica en el caso de los fondos de inversión, en la compra, en la venta, como parte de las comisiones anuales. Vamos a ver, en los fondos la operación de comprar una participación de un fondo de inversión no lleva el impuesto a las transacciones financieras. Y, por cierto, me agradezco mucho la pregunta, pues no sé si he sido suficientemente incisivo en este aspecto. Este impuesto solo grava las operaciones de compra de acciones de sociedades españolas cotizadas y con un volumen de capitalización bursátil superior a 1.000 millones, pero solo grava las operaciones de compra. Nosotros, cuando compramos un fondo de inversión, no tenemos que pagar para nada el impuesto a las transacciones financieras. ¿Qué ocurre? Que el fondo de inversión, como entidad, cuando tenga en su cartera o compre activos en su cartera que sí reúnan estas características, lo va a pagar directamente el fondo. Se lo va a repercutir al fondo, el intermediario financiero que haga la operación por cuenta del fondo ordenante de la compra. Y eso es un gasto directo del fondo que merma caída de valor, vamos, que producirá una caída en su valor liquidativo exactamente del importe del impuesto. Y la desgracia es que la rotación, porque claro, si esto no se paga solo una vez, es decir, el que opere rotando mucho la cartera, pues se dejará mucho peaje en este impuesto. Pues mira, Carlos, parece que te has anticipado a la siguiente pregunta, que decía precisamente, nos dicen, por ser positivos, ¿esto ayudará a reducir la excesiva rotación de algunas instituciones de inversión colectiva? Esa es una pregunta más para los gestores que para mí, ¿no? Hombre, en buena lógica estamos diciendo, al final todos los efectos exógenos alteran el comportamiento de los agentes y creo que se producirá caída en operaciones de contratación de activos que lleven este impuesto y de la misma manera pues debería producirse una cierta caída en las rotaciones excesivas, porque cuanto más rotación, más penalti en términos de rentabilidad, ¿no? Sí, nos preguntan también si las ampliaciones de capital de aquellas empresas grabadas porque tienen capital superior a 1.000 millones
¿están sujetas al impuesto a esas ampliaciones? Por ejemplo, en temas de scrip dividend, compra de derechos. No, esos son operaciones de mercado primario. La emisión de títulos no está grabada, o la compra con ocasión de la emisión no está grabada. No olvidéis que las operaciones de scrip dividend, que lo llamamos operación de scrip dividend y de dividendo flexible, pero van siempre asociadas a una ampliación de capital liberada, que además no tiene contraprestación, porque está liberada. Pero vamos, en una operación de ampliación de capital, donde el título se pone en circulación con ocasión de esa emisión, de la ampliación, pues es una suscripción originaria y lo que se graba es después la circulación del título en mercado. Nos preguntan también cuál sería entonces el mejor instrumento para operar en bolsa. ¿Acciones, ETFs, derivados y otros, o daría lo mismo? Hombre, lo mismo no da en términos. Al final, lo que habrá que ver es quién obtiene una rentabilidad superior, ¿no? No tanto en qué activos ha invertido. Pero desde luego el que compre acciones que estén grabadas, pues tiene un hándicap en términos de rentabilidad. Si yo estoy operando con derivados que liquido por diferencias, pues no tengo ese hándicap en términos de rentabilidad. Si estoy comprando ETFs, pues habrá que mirar la tripa que tiene el ETF, pero con carácter general no se va a ver mermada mi rentabilidad. ¿Cuál es el mejor instrumento? Bueno, yo creo que probablemente, como todo en la vida, a lo mejor sea una solución ecléctica. Y dependiendo de cada operación y lo que uno persiga, estructurarla de una forma abierta. Y con esto no digo que no se puedan hacer inversiones en renta variable directa española. Lo que digo es que evidentemente habrá que tener en cuenta el sobrecoste que implica para el adquirente a la hora de calibrar adecuadamente sus perspectivas o expectativas de rentabilidad, ¿no? Bueno, hay aquí una pregunta que la voy a asumir yo como una sugerencia. Nos dicen si a los inversores en Selfbank nos van a facilitar el listado de las empresas de las que se impondrá esta tasa a la hora de negociar en bolsa. Esto, más que pasártelo a ti, Carlos, lo asumo yo como una sugerencia para que hagamos ese listado y lo subamos a la página web en cuanto ya tengamos el dato de aquellas empresas que cumplan los requisitos. Por supuesto, tiene que antes de 31 de diciembre va a estar publicada la relación de títulos, como digo, van a ser 60 y tantos, no muchos más. Va a estar publicado en la página de la Agencia Tributaria y obviamente yo creo que tiene que ser una información que esté disponible a todas las personas que operan a través de Singular Bank o de Selfbank, ¿no? Nos preguntan también, entiendo que las ventas no están grabadas, ¿es así? Correcto. Nos preguntan también, ¿puede ser que en un futuro, esta va a ser un poco difícil de contestar, Carlos, puede ser que en un futuro, si la gente deja de operar en bolsa debido al impuesto, pueda llegar a abolirse para incentivar de nuevo la compra y aumentar la operativa? Bueno, la pregunta casi está contestada al formularla. Yo creo que puede ser, la posibilidad existe. Y de hecho hemos tenido ejemplos en países vecinos en los que esto ha sido así. Sin ir más lejos, Reino Unido grababa entre un 1 y un 2%. Y hasta que lo ha bajado a un 0,5 no ha incrementado el volumen de contratación bursátil. Otros países como Suecia la suprimieron como consecuencia de la escasísima impacto en recaudación que tuvo y los nefastos efectos que tuvo en volumen de contratación. O sea que los efectos están por ver y creo que mientras no haya una solución armonizada son impredecibles, pero desde luego muy positivos no los veo, porque creo, está muy bien recaudar impuestos y oye, hay que pagarlos, pero es que cuando uno establece un impuesto de estas características tiene que ver muy bien cuáles son los efectos colaterales, porque al final el beneficio no se puede medir solo en términos de recaudación, se tiene que medir en términos de otros efectos, ¿no? Y si al final perjudica mucho nuestra industria y deslocaliza las operaciones hacia otras jurisdicciones, pues como digo, tenemos ejemplos empíricos en la historia de este impuesto donde se ha establecido y se ha terminado eliminando. No quiero hablar de los ejemplos latinoamericanos, donde cuando se impuso se eliminó.
se ha terminado eliminando en muchas jurisdicciones en las que se ha establecido. Y desde luego, mientras no haya una solución armonizada, creo que las posibilidades de que los efectos negativos conduzcan a reflexionar sobre una posible reducción o eliminación en el futuro, pues están ahí. Y como digo, tenemos ejemplos donde esto ya ha ocurrido. Si ocurrirá o no en España, pues eso no lo sabemos, ¿no? Porque obviamente hablar de futuro pues es imposible y no tenemos la bolita de cristal. Pero digo que sí ha habido experiencias en derecho comparado paralelo donde los efectos negativos han terminado abogando o conduciendo a la abolición del impuesto. Con esto no quiero decir que yo entienda que en España se va a eliminar, porque creo que además se acabará alcanzando una solución a nivel armonizada en la Unión. Tenemos otra pregunta que nos dice si la compra de derechos sobre acciones en el mercado de secundarios se ve grabada siempre que estemos hablando de las compañías a las que está sujeta la tasa, claro. La venta de derechos no. No, la compra de derechos. Perdona, la compra de derechos no. Otra cosa es el ejercicio. Y que al final, bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Sí. Pregunta si los 1.000 millones va a afectar básicamente a cualquier acción del IBEX 35 y algunas medium caps. A las del IBEX todas y, como bien decís, pues algunas no del IBEX. Si lo miráramos por datos del año pasado, pues creo que habría 60 y tantas compañías, las 35 del IBEX y 30 más. A la hora de realizar el cálculo de la ganancia patrimonial producida por la venta, ¿este impuesto se puede incorporar como gasto de la compra? Bueno, yo diría que con las normas actuales no hay duda alguna. Sabéis que cuando uno compra un activo o una acción, el valor de adquisición se incrementa en todos los gastos y tributos inherentes a la compra. Igual que en la venta te quitas los gastos y tributos inherentes a la venta para gravar la ganancia real, pues los gastos asociados a la operación de compra los impuestos asociados a la operación de compra serán un mayor del valor de adquisición y por tanto mermarán la plusvalía tributable, o sea, serán deducibles. Nos preguntan, ¿un fondo indexado a IBEX por la operativa necesaria para seguir al índice tendrá un costo elevado como consecuencia de este impuesto? ¿Es así? Pues entiendo que sí. Vamos a ver, que si cayera alguna de las exenciones. Vamos, si la réplica al IBEX la hace comprando los valores, pues entiendo que sí. Sí, vamos, yo ahí te apunto también que depende de si el fondo lo hace con títulos físicos o lo hace con derivados, ¿no? Correcto, y de cómo liquide los derivados. Exacto, si lo hace con sintéticos o lo hace con títulos. Correcto. Otra pregunta. Entiendo que esto favorece aún más la desviación de las inversiones hacia el mercado norteamericano. Bueno, yo creo que si vemos lo que ha hecho el mercado americano en los últimos años sin añadir desincentivos como el del impuesto frente a lo que ha hecho el mercado español, pues obviamente eso ha generado una corriente de inversión en mercados distintos del español y especialmente en el americano, ¿no? Y obviamente esto es una razón más. También es verdad que el mercado americano, yo no hablo de análisis, como digo, porque soy fiscalista y no hablo de inversiones, ¿no? Pero también es verdad que el mercado americano está en unos precios tales que da vértigo, pero lleva dando vértigo mucho tiempo y sigue subiendo. Muy bien. Y Carlos, hago ya la última pregunta que reúne varias personas que no parece que no ha quedado muy claro si es que no se tributa por esta tasa si se compra y vende intradía. Correcto. O sea, insisto, mismo título, mismo emisor. Si yo compro por la mañana y vendo por la tarde el título, no tributo. Si compro por la mañana 5 títulos, 10 títulos y por la tarde vendo 8, voy a tributar por 2. Por el neto que me he quedado
por el precio medio de compra de todas las compras, de las 10 operaciones de compra. Muy bien, pues finalizamos ya con esta última pregunta. Aprovecho para reiterar mi agradecimiento y bueno, ya les puedo anunciar que si están interesados pueden volver a ver la presentación que estará a su disposición en YouTube a partir de mañana. Que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Gonzalo por tu participación también. Gracias a todos, buenas tardes.